Hola, ¿qué tal, queridos espectadores? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video de Jen el Cabrito. En esta ocasión estamos en la casa, en el templo, digamos. Es un templo sagrado del amigo acá, Rubén Kenshi Drax. Un placer tenerte acá. Bueno, podríamos decir cueva, ¿no? Una cueva, sí, como tú lo quieras llamar. Cueva, búnker, templo, eso da igual. Así que, bueno, venimos acá a la casa del amigo. Dio la casualidad que con estas cosas del coleccionismo, son cosas del coleccionismo que dio la casualidad. No sabía que vivías en España. No sabía. Voy a contar algo rápido y ya después mandamos el video a tope. Resulta que yo hago un reel de Rambo, bueno, una parodia de Rambo, de Rocky, y salgo en las playas de Benidorm. Y él me comentaba que, a ver, ¿qué era lo que decía? Yo te dije, las playas de aquí son exactamente iguales que las de allí. Sí. Claro, tú me dijiste, es que estoy en Benidorm. Yo digo, ¿qué estás veraneando? Me dices, sí. Yo digo, pero que has venido a estar unos días. Y dices, sí, yo soy de España. Vivo en España. No soy español, bueno, tengo la nacionalidad, pero bueno, argentino y español. Yo pensaba que el acento que tienes era de Jaén. De Jaén, bueno, es igualito. Así que bueno, fueron las coincidencias del coleccionismo. Y le dije, bueno, está acá nomás, me voy para allá, tomamos algo, vemos la colección y disfrutamos como buenos amigos acá. Como a nosotros nos gusta, estas cositas tan preciosas. Cositas. Sí, estas cositas. Así que, acompáñanos en este hermoso viaje que de seguro te va a encantar. ¡Vamos! Acá esta colección de Madelman 2050, que la verdad me parece que es una locura total. Sí. Está muy, pero muy bueno. He de reconocer que sí, que es mi santo grial. Es el santo grial. Para mí. Y bueno, es una cosa fantástica. A ver, tengo un amigo que se llama Roberto, que escribió junto con otro colega un libro de Madelman 2050. Si me está escuchando, un saludo, Roberto. Que por cierto está en un grupo, en el grupo que te he comentado antes de WhatsApp. Sí. Y bueno, él sabe mucho más que yo. Pero el caso es que, bueno, esto que estás viendo es el Basertron. Ajá. ¿Vale? De los buenos, de los que se llamaban Kota, los Kota. Y de hecho, lo que estás viendo es un mezcolato de figuras de Madelman 2050 y de G.I. Joe. ¿Sabes? Sí, hay un poquito de todo. De hecho, el robot que estás viendo es un Z-Bot. Z-Bot. Y el monigote que va de color del rubio, ese que ves ahí, no es un G.I. Joe, es de un juguete muy parecido, de Galop. Sí, es parecida. Y el caso es que esta base, bueno, los Madelman 2050 es un producto español que tengo entendido que en América están muy cotizados. De hecho, ya cuesta mucho conseguirlos aquí en España, pues imagínate, ¿no? Si ves en el otro lado del charco, ¿no? Bueno, de hecho, esta nave que ves aquí de color rojo, en realidad es una mezcla de otras naves de los Madelman, de una que se llamaba Defender, que era de color verde, pero como yo no la tenía, de dos naves incompletas me hice un Defender en color rojo, porque las piezas de las naves son intercambiables. Está muy bien. Y bueno, como puedes ver, pues eso, es una base, que por cierto, todos los juguetes venían con un minicómic. Y bueno, esto es una base del Ártico. Está guay. El caso es que los malos nunca llegaron a tener un playset. Nunca. Y bueno, aquí la tengo, es mía de mi infancia. Que evidentemente pues se perdieron muchas piezas con los años. Y yo poquito a poco he ido recuperando las piezas. Mira, esta de aquí, que es un pequeño grial. La pillé de una juguetería llamada Tannhauser Toys. ¿Es en Barcelona? Sí, y el chico es un tío estupendo. Sí, lo conozco. Y de hecho fue un intercambio. Yo le cambié un blister del equipo A y yo conseguí esta figura. Y bueno, lo que es la pieza esta la conseguí aparte. ¿Vale? Estaba incompleta. Para mí... Tiene su historia eso. Sí, es que esta es rara. Es de... Una rareza, digamos. Sí, es de una segunda edición que iban a sacar unas cuantas figuras y solamente sacaron tanto esta como esta de aquí arriba. De hecho, la de arriba me falta lo que es el ala delta suyo. Tengo ese otro ala delta que también es una rareza, ese ala delta.
De hecho, el vehículo más, para mí, más grial es este chiquitito, A ver, ese. que también lo pillé de Tannhauser Toys. Ah. Bueno, de Una hecho, joyita. me lo consiguió, si me estás escuchando y viendo, el señor Mandanga Toys, Jordi, allí en Instagram, Mandanga Toys, lo conseguí gracias a él, que se fue a Tannhauser, la compró y yo le intercambié una cosita de los Masters del Universo por este vehículo. Buen negocio. Este vehículo para mí es mi favorito. Esta me resulta familiar. Ah, sí. Esta me resulta familiar. ¿Es oficial? ¿Oficial? Sí. Qué gran. El Regreso al Futuro. Parte 2. Sí, la pillé de una tienda que hay aquí en Alicante, Sí. que es Cinema Paradiso. Ah, mira, estaba la película esa. Sí. Peliculón. Es una tienda de cómics bueno, de cómics no, de merchandising, perdón, que recomiendo encarecidamente. ¿Y acá? ¿Qué nos puede contar de esto? Bueno, G.I. Joe. Esto es el Night Raven. Si te digo la verdad, sé más de Madelman 2050 que G.I. Joe. Sí. Tengo un colega, se llama Pablo, Sí. que sabe mucho, pero bueno, Y bueno, pero esto este vehículo lo tenía mi primo, que de pequeño siempre lo quise tener, está espectacular. y bueno, pues con el tiempo al final terminé consiguiéndolo tener. Tengo la caja guardada, este es el piloto. Esto no es una figura oficial de G.I. Joe, pero bueno, es de la marca Skeletron, que bueno, imita a un piloto de cuando G.I. Joe eran Action Force Sí. y pertenecía a una empresa inglesa, y era de un vehículo que no ha salido después de los Action Force, que se llamaban exactamente Skeletron también. Sí. Puedo equivocarme, si hay alguien que me pueda corregir, Max Experto. en tus comentarios que me corrija, que me puedo equivocar. Ahora Ese- mismo no estoy tirando ese de... es terrible. Hombre, ese, Humungus, Muy es un custom que hice yo. excelente. Bien, y por acá abajo, ¿qué nos puedes contar de esto? Bueno, esto de aquí son Z-Knights, que eran unas maquetas de Tommy, que las montabas, tenían un mecanismo, les ponías una pila y caminaban. Y bueno, pues tengo ahí unas cuantas. Mira, acá tenemos al He-Man. ¿Me hace acordar mucho al de la película de Robocop 2? No, Robocop, la primera. Ah, el que está todo el tiempo diciendo ¡ayúdame! ¡ayúdame! Sí, bueno, pero en realidad, si te fijas bien, es el de los Toxic Crusaders, el Vengador Tóxico. Y eso está hecho por un chico un artista llamado Rainbow Young, que hace unas figuras increíbles. Acá tenés la máquina acá de miniatura. Sí, de Stranger Things, si te fijas. Buenísimo. Wallapop es tu amigo. Sí, hermano, digo hermano. Master of the Universe. Y esta, la Coca-Cola. Ah. Contar un poquito la anécdota de esa Coca-Cola. Es que la anécdota es rara, pero bueno, sí, a ver, para cortarla. Era el año 92, Sí, la Expo 92. sí. Me fui con unos familiares a la Expo 92, yo siendo un niñito. Compramos la botella, no me la bebí, me la guardé en la mochila. Y a la vuelta me fui, ¿te imaginas que ahora se cae al suelo? Se cae, bueno, me tenés que matar. No, hombre, no pasa nada. Y el caso es que me fui, me compré una toalla también, que no te Sí. lo he dicho antes de grabar, que la tengo, la toalla la Está sigo todo teniendo. No sé por qué sigo teniendo esa toalla. Y esto, ¿dónde lo tengo? Perdón. Esto me lo regaló el chico que has conocido antes, el señor Sí. Conner House, me regaló porque me encanta la Expo La 92. Expo 92. Sevilla. Ese día, sí. Sí. Bueno, el caso, esto lo guardé en la mochila y nos fuimos a la casa de campo de unos abuelos míos, que en paz descansen. Ahora vive mi tía allí. La guardamos en la mochila junto A ver. con esta cinta. Estas son réplicas, esta no. Con esta cinta y mi Wallman. Ese Wallman que tengo ahí no es el mío de mi infancia, y ahora lo que voy a contar, ese Wallman es cuando volví a recuperarlo no funcionaba, estaba roto ya. Bueno, el caso es que 30 años después, 30 y pico años después, vamos a casa de mi tía, la casa de campo de mis abuelos, y ella, haciendo limpieza, tenía una pequeña bodega con vinos, bebidas y demás. Y detrás de la puerta estaba mi mochila con la Coca-Cola sin abrir, que está aquí. Ahí está. Y esa cinta y un Wallman. O sea que esa Coca-Cola tiene unos 34 años. Bueno, a ver,
Caducó en el año 95. Podríamos beberla. Sí, podemos probar esto. ¿Puede tener gas? Podemos hacer, podemos romper el whisky. Madre del amor hermoso. Eso tiene que saber a gloria. Bueno, acá tenemos el Cobra Khan camuflado. Fue un regalo. Un regalo. Me lo hizo un regalo. Un chico se llama Alejandro, Qué lindo que está. que pertenece a un grupo llamado Los Amigos. Que, bueno, es un regalo, ya ves tú, increíble. Roblox Detente. Claro que son Esos son Roblox Detente. Precisamente los dos que tuve en mi infancia y que quise recuperar. Eso es de Origins, no es el antiguo de verdad. Pero vamos, estupendo. Acá me comentabas la motosierra. Sí, firmada por el señor Axel. Un ilustrador de los Origins, de Motu Origins. Acá la máquina de arcade, que no falte. Con el Final Fight. Sí, es esta máquina... Qué alegría nos ha dado este juego. Sí, ya te digo. A ver, esta está hecha por la gente de Arcades Retroal, de aquí de Alicante. Tiene un ordenador dentro y un montón de juegos. Pero vamos, lo que yo quería era el Final Fight, el diseño y tal. Esos troopers que has visto que están en la máquina, sí. Si te fijas son los Daft Punk. Ajá. Ese es uno de los Daft Punk, ahí está el otro. Que los hice yo, son un custom hecho por mí. Y bueno, me hice unos Horde Troopers Daft Punk. De loco. Bueno, por acá abajo estamos viendo que tenés VHS también, consolas, bueno, después ya vamos viendo del otro lado lo que tenés. Y acá un poquito el videoclub. Sí, bueno, películas infames, terribles. Infames, claro. Por ejemplo, una infame y terrible que le tengo mucho cariño es Los Nuevos Bárbaros. Una película terrible donde las haya. Y sí, que si queréis, mira, está alquilada. Te la puedes alquilar. Ajá, pero bueno, ahí pone alquilado, o sea que la alquilaste a todo acá. Y funcionan, ¿eh? Funcionan, ¿eh? Hay alguna que me da algún problemita. Y bueno, es normal eso. Muchos años. Sí, qué bueno. Bueno, aquí este es el cine para mayores de 18 años. Mejor No. No hay nada raro, ¿eh? ¿Qué va? Mira, estos son películas que he hecho yo con un colega llamado Chente 001. Ah, ese lo subiste al Instagram, muy bueno. Son películas modernas, pero pasadas a VHS. Mirá qué lindo. Sí, espectacular. Claro que es eso. Con la empresa. Ajá, ahí la tenés. Shadow Turnip Shadow Turnip. o Sombra de Nabo. Vídeo. Genial. Es una larga historia, lo del nombre. Terminator. Sí, esas son algunas ediciones, pues, la verdad, baratas. Schwarzenegger perseguido. He intentado no gastarme como máximo más de 15 euros en la colección. Es decir, la cinta más cara me ha podido costar unos 15 euros. 15 euros, está muy bueno. Y claro, sudor y lágrimas también, porque últimamente piden muchísimo por... Sí, están bastante cotizadas las películas. Eso sí, esta me la regaló precisamente Chente, porque me hizo mucha gracia esto. El banco. Un banco que ya no existe. Sí. Que es eso, te la regalaban por abrirte una cuenta por aquel entonces. Las cosas de antes, las que hacían. Mirá la de Flash Gordon, esta película al final. Una primera edición, sí. No tuvo tanta cabida, digamos. ¿no? Bueno, ahora es una peli de culto. Es una peli culto. Es una película infame. Viste que al final de la película te ponían TN con un signo de pregunta, como dejando abierto el final si iban a sacar una segunda. Al final se quedaron ahí en el Nintendo. Bueno, ¿qué nos puedes contar del casco este que tenés acá? Bueno, ese es un casco de la compañía Bethesda, es oficial y es el casco del Doom clásico, del Doom de toda la vida. Sí. Y que por cierto tengo un cosplay donde me tapa toda la tripa, hay que esconder. y nada, pues ahí lo tengo, con mucho cariño. Esto es una locura. Sí, bueno. Esto es un FM Taunus 2 UX20. Si ves que tarda la imagen, es que tarda un poquito en cargar. Mirá cómo se ve. Sí, de hecho estás grabándolo a una tele de tubo y se ve. Sí, se ve perfecto. Video perfecto. Sí, es un televisor de muy buena calidad. Sí. Bueno, ahí tenemos la trampa de los cazafantasmas. Sí, una edición baratita. Me la compré en la Starraco. ¿Estuviste en Starraco en el 2024, en febrero fuiste? Sí, ¿estabas tú también? No fui. No pude asistir. Fui con los colegas de Los Amigos.
Dos amigos. Que lo montó entre unos cuantos el señor Jávila, el de Secrets of Orco. Claro, ¿qué es eso ahí? Ah, sí. Pues A ver, eso es una figura de NECA, de Warhammer, pero que la modifiqué yo para que fuera Quedred. Con piezas en 3D, adaptadas, pintadas por mí. Ahí tenemos el cañón ese que me dijiste que lo... El rifle de pulso, sí, es el que sacaron oficial de Nerf, repintado por mí. Bueno, ¿qué más decir? La matrícula 101, Factor 18. De hecho, los cochecitos que ves de Galop al lado son oficiales de Regreso al Futuro. Y abajo es la estación esa que aparece de Texaco. Ah, sí. La de los 50 o la Sí. del 2000, no, esa es la del futuro. Sí, sí. La de la segunda parte, pasa que sale un poquito. Aquí pues hay un montón de customs, uno de Master English, otro de Sling Joe. El televisor ese me mató. Muy bueno. Mira lo que es. Este puede ver Al señor Unicron, estás viendo ahí reflejado. Bueno, esto es un póster de película, en teoría, que pertenecía a un videoclub, tengo entendido. Y digo que tengo entendido porque me lo regaló mi amigo Conner House. Y bueno, como puedes ver, le tengo mucho cariño. De hecho, me lo regaló ya enmarcado, ¿eh? Es un gran hombre. Bueno, ¿qué decir de este bicharraco? Es un Unicron de Haslab. Es verdad que está un poco criticado porque tiene un mochilón detrás y hay mucho purista de Transformers que no le gusta, pero ¿qué queréis que os diga? A mí me encanta. No lo tengo expuesto con el expositor porque no cabía en ningún lado de mi casa. Así que lo tuve que poner ahí. Y bueno, al menos pega con la pared. El color de la pared. Y bueno, acá... Y bueno, mira, este lo compré en South Store. No es oficial de Transformers. Es de estas compañías third party. Y bueno, es el planeta Cybertron. Es Primus. Y bueno, pues ahí lo tengo. Y bueno, por acá esto es una locura lo que tenemos. El Neo Geo. Sí, bueno, a ver, son juegos de Neo Geo, pero ninguno es oficial. Son juegos de Jack Sparrow, por así decirlo. Ahora, estos de aquí sí que son todos originales. Los que son altotes son originales. Son de Sharp X68000, un ordenador japonés. Y bueno, eso, no puede faltar. Hombre, Regreso al Futuro. El carnet de Martin Sí, los carnets. Ahí lo tenemos a Locke. Una locura. Bien, esto me comentaste que lo conseguiste de Japón, ¿era? Estos sí me los regaló mi hermano. Estos son... ¿Se podría decir Gashapon? Sí, yo creo que sí. Sí. Son de una serie, película, anime, no lo sé. Pero sé que se llaman Tetsujin 28. Y bueno, pues son... Igual, ¿no? Sí, juraría que es de la misma serie, ¿eh? Aquí ya me pillas un poco desconectado. Sí. Pero son de los primeros, antes de Mazinger Z. Y bueno, acá nos encontramos con el 209 de NECA. Vamos, me encanta. La verdad que está muy bien. Y bueno, ¿qué nos contás del Robocop este? Pues mira, no lo tengo pintado, pero son unas piezas que ha hecho Aliencito 3D, que es un chico que hace unas cosas chulísimas y que bueno, pues estoy haciendo un custom para hacerme un Robocop. Bueno, acá más Transformers. Me gusta bastante Transformers. Hombre, pero me encantan sobre todo los Transformers que son gigantescos. Y estos son bastante gigantescos. Sí, la verdad que sí. Bueno, estos son más pequeños, pero bueno, entran en el cupón. Hombre, está bien porque así, pues digamos que están como un poquito a escala, ¿no? Claro. Como quien dice. Este es uno de mis Decepticons favoritos, Scorponok. El otro que hay al lado es como una digievolución de él, Black Zarak. Ese es un third party que, como podéis ver, es descarado a Loki. Me hizo muchísima gracia y me lo pillé de South Store. Y vamos, me encanta, ahí lo tengo. Bueno, mirá. Hombre, es iba a decirte un Transformer de coña, no. Es un Terminator de Kenner, antiguo, de los 90. Me encanta. Con su caja y todo, ojo. Sí, sí. Bueno, un colega que se llama Pedro, que tenía una tienda de cómics cerca de mi barrio, hicimos un intercambio y yo creo que salimos los dos ganando. Bueno, eso es bueno, cuando salen los dos triunfando. Ah, bueno, Terminator ahí
versión robot. Sí, de NECA. Sí, es verdad. La gran Neo Geo. Me comentaba el amigo el Counter Spain, Javi, que valían una fortuna. Sí, cuestan. Y a día de hoy siguen costando una pasta. Pero bueno, lo bueno de tener contactos del retro es... Los ricos tenían esto. Sí, sí, eso es cierto. Los contactos del retro siempre se pueden hacer changes, cambios, y la conseguí con un cambio. Aquí es donde veo las películas en VHS. Ahí está, mira, qué aparatito, ¿no? En esa tele de ahí. Y lo de abajo es un ordenador japonés. Un NEC PC 98 C2. Que el monitor no está conectado a él, no es compatible. Claro. Pero bueno, lo tengo ahí porque lo tengo conectado al televisor grande con un aparato que hace que te rescale la imagen. Laser Force. Son unas figuras knock-off de los Corps. Son unos knock-off de, digamos, directamente de G.I. Joe, ¿no? Sí, podría decirse. Sí, ¿por qué no? Y me falta uno para completar la colección. Ah, ¿uno solo te falta? Uno solo. Sacaron todos esos. Los Laser Force sacaron todos los que ves, más uno, que es el que no tengo. Bueno, acá, Rubén, llegamos a mi parte preferida. la que tengo más abandonada. Más abandonada, la verdad que están buenísimos. Sí. Tenemos a Casey John, el tipo ese me mató. Muy Sí. bueno. Me volvió loco. Ahí tengo a... ¿Cómo se llamaba? ¿Squeeze? Quiz, claro. Ahí lo tengo, colgando. Ese tipo se queda de las cualquiera de las maneras. ¿Soy un sacrílego si te digo que me gusta más este que el antiguo? Sí. ¿Soy sacrílego? Está muy bien. No, O sea, a mí me gustó mucho. Está muy bueno. Está mejor. Bueno, acá, mirá. Como gran fanático de Star Wars. Sí, bueno, sí. Me gustan mucho los mandalorianos. Sí. Los he pintado yo. Lo has pintado tú. Está muy bien hecho, ¿no? Muy bien. ¿Sabes qué sí. De hecho, el casco que ves pequeñito, que en realidad una vez puesto no queda tan pequeño, es de un artista, pero que es un artistazo, ¿eh? Es fantástico, hace unos cascos alucinantes. Se llama Burger String. Y bueno, acá siguen los Transformers. Bueno, me gusta esta figura de Batman de la serie animada del 92, con Batimóvil, o Batimóvil, como se dice en Argentina. Me encanta eso de Batimóvil. Batimóvil. Me encanta, la Baticueva, me hace muchísima gracia. Baticueva. Pero bueno, vos sabés que allá en Latinoamérica no es Bruce Wayne, es Bruno Díaz. Y me parece más alucinante, Sí, me encanta. Sí, y antes es de Ricardo Tapia. Esa figura la hizo un colega, vamos, es un artista el chico este. Por eso está en el grupo que te he comentado. Atento porque esto es un puntazo. Ahora verás. Espérate, cuesta un poquito. Ahí. Mirá lo que es eso. Es fantástico. Espectacular. Qué bueno. La verdad que es un artista el que hizo eso, ¿no? Esta figura la ha hecho mi colega Julio, que en Instagram se hace llamar Better Dice Toys, y es un artista como la copa de un pino. Hace unas bizarradas alucinantes y además, fíjate, o sea, dibujado a mano, haciéndolo, es un chico... Un crack. Un crack. No podemos decir otra cosa. ¿Y estas qué me decís? Estas no son antiguas, ¿vale? Estas son reediciones, pero joder, están muy muy bien hechas. La verdad que están muy buenas. Esa figura de ahí es de Lea Toys y la de al lado es de Gorilla Ghost, que además le pedí que las pintara con el mismo color para que fuera a juego. Y bueno, estas figuras son de King Arthur and the Knights of Justice, que era una serie de televisión que aquí en España se llegó a conocer, llegó incluso a venir un juego de Super Nintendo, sí, pero nunca llegaron las figuras. Y lo único que sacaron fueron esas tres que veis ahí, esta de aquí, el caballo, Arturo y este vehículo.
Y como dato curioso, el año siguiente iban a sacar el Slime Pit, que conocemos todos de Master del Universo, sí. pero para estos juguetes. Mira. Así que si tiras abajo, como tengo el Slime Pit, pues podríamos decir que tengo la colección completa. Colección ultra completa. Bueno, te faltan algunos blisters, que está cierto, Sí. cierto. Y siempre está el que comenta, ¿viste? Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Bueno, por acá, más consolas. Más videoconsolas, sí. Bueno, esto es un aparato para poner la Game Boy y jugar muy incómodo, las cosas como son. Esto siempre se me cae, vamos a quitarlo. Y bueno, a ver, colección de ladrillos. Por ejemplo, esta de aquí es una PC Engine GT, una Watara, la Watara Supervision, segundo modelo. La Megaduke, son dos consolas infames. Son muy malas. Pero bueno, ahí están. Así como suena. Horribles. Que como dato curioso, ambas están firmadas por el señor Bruno Sol. Poner pilas en Caso de suicidios. Bruno Sol, que estuvo trabajando en hobby consolas hace años atrás. ¿Y esto? Esos son los Rock Lords. Son Transformers, por así decirlo, que se transforman en piedras. Como los Rockcon, esto de acá, ahí lo tenemos. Sí, bueno, los tengo ahí escondidos. Además, de Universe. Son, digamos que, los primos bastardos. Ahí está. A ver, son... Transformers tenía una competencia, que eran los Robo Machine. Aquí en España se llamaban así. Y creo que en América, GoBots. Ah, sí. Pues estos están dentro de ese universo. Y bueno, cositas de Indiana Jones. Bien, llegamos a una de mis secciones preferidas. Bueno, aquí esto es una locura. Tengo el Savage He-Man, pero no es el original, no nos volvamos locos, es una repro montado en el Tigre de Big Jim. Y bueno, aquí hay un mezcolato tanto de bootleg, reedición, por ejemplo, ese Merman, la armadura es de Origins. Ajá. También tengo un bootleg de la compañía Tosfrit, tengo algún custom que otro. Por ejemplo, esta sección donde estás tú, prácticamente casi todo es bootleg, pero además bootleg custom. Escucha, si quieres abro esto. Dale. Y no se ve el brillo del flash. Sí, mejor, ahí está. Aquí hay un mezcolato de muchos artistas. Por ejemplo, tengo un Musculoid, tengo una figura de Yebao Creations, tengo esa es un Funko. ¿Cuál es esa? No, la de al lado, el bárbaro pelirrojo, ese es un Funko. De una serie de televisión que no conocimos. Bueno, tengo de Rainbow Young. Esa es de... Estos son unos bootlegs custom que me hizo un buen colega, Abad Castro, que están basados en una película muy mala llamada Los Bárbaros. ¿La conoces? No. De la Canon Films, ¿no? Bueno, pues una película que es un despropósito. Bueno, pero la Canon Films sacaba... Bueno, Canon Films. Y bueno, ahí veréis un láser He-Man negro, vestido de rosa. Fantástico. Está hecho por Manu, es un tío que hace una repro fantástica. Bueno. ¿Lo conoces? Sí. Bueno, sí, sé que hace todos esos trabajos que la verdad es muy bueno. Me hizo un par de cositas. Pues mira, tengo el Ojos de Fuego con otros colores también hecho por él. Qué un artista. Bueno, acá vamos a detener un poco el video y nos vas a mostrar tu verdadero santo grial que tenías. Sí, ahora te lo enseño. A ver, para muchos un santo grial es un Megator o un Eternia playset completo en caja. Yo sé que esto no es que sea un santo grial para muchos, pero mira, lo encontré en Wallapop en un estado lamentable, a un precio que está muy bien. Pero la curiosidad de esto, que lo hace para mí un grial, sí, es esta pegatina destinada al mercado japonés, distribuida por Takara. Y para mí eso es lo que hace que esto, aparte de un valor nostálgico, tenga un valor añadido. Oh. Porque cuando digo valor nostálgico es porque Manhattan fue prácticamente mi primera figura de mi infancia. De Master of the Universe. Sí. Pues mira, una de mis películas favoritas es Comando.
y aquí en España la llegamos a conocer, pero que yo sepa, no llegamos a ver nunca juguetes de esta película. Y hay mucha gente, de colegas míos de aquí de España, que se pensaban que era un custom. Y de custom no tiene nada, es oficial. Sí, de Diamond Toy Makers, que de hecho no es que sea una compañía que yo haya conocido nunca, y hicieron muy poquita cosa, al menos que alguien me corrija, yo no sé mucho. Y bueno, pues aquí, sí, de X-Men, me lo compré en una tienda de aquí cerca, estaba tirado de precio, y como me encantan los centinelas. Salve a la torre del reloj, salve a la torre del reloj. Ahí con la carta de Marty. Sí, sí. Después, además rota en 1000 pedazos. Rota en 1000 pedazos. Claro, ahí está, la firma de Marty Morton. Pero la historia no termina ahí, sino que el asunto sigue. Y mira lo que tenemos por acá. ¿Qué nos contás acá, amigazo? Bueno, como veis, es un Castillo de Grayskull del 2000 y he metido aquí un mezcolato de figuras, algunas custom, otras no, hasta que te topas con Conan. El bárbaro, o el aventurero, como quieras llamarlo. Que la cabeza y la espada, y bueno, lo que es el collar, están hechos por Bujubu. El de Mega Customs, creo que es. Un chico fenomenal. Y bueno, lo pinté yo, le hice una modificación al tigre. Era Panther. Y nada, pues le modifiqué la cabeza, le hice los dientes. Sí, bueno, dragones y mazmorras. Y esa es de Lea Toys también, ¿eh? ¿Esa también de Lea Toys? Esa es de Lea Toys también. No es el mejor pack de protones que existe, pero bueno, en pocas palabras, me pillé uno de estos de Halloween y le hice unas modificaciones. Hice unas modificaciones, lo pinté. ¿Y esa es la que te va a llevar? Esa probablemente en el evento de mañana. Esa es del Overwatch y es de Nerf. Pero vamos, digamos que la repinté. La repinté yo. A ver, si quieres. Este enganche se lo hice yo. Porque pesa mucho. Y bueno, pues cuando me aburro, pues pinto. Seguimos acá con el sector Transformers. Me encantan los Transformers. Transformers una locura. Este me gustó lo que me contaste también. Sí, que tenía una cabeza de Ninja y me hice mi propio Ninja, sí. Y más Transformers. Más Transformers. Bueno, estos dos titanes, Metroplex, que es el de la derecha, el de color blanco, es una edición limitada de Hong Kong, que la diferencia del normal es que tiene las piernas cromadas y la cabeza también, y solo existen 30. 30 en el mundo. 30. Tú tienes uno de ellos. Wallapop es tu amigo. Claro, tal cual. Por ahí tengo unos cuantos juegos, tengo Winspector, son esas figuras. Las tres de delante, las otras de detrás son de otra serie. La pistola de Winspector, el vehículo. Juegos de PC Engine. Otro Transformer. Esa cosa naranja es una de las primeras consolas de Nintendo. Acá la pantalla para disfrutar. Y hacemos así. Y una PC Engine con su CD-ROM. Amarillo a más no poder, que vamos a hacerle. Año no perdona. No. Una Mega CD con una Mega Drive y un 32X. El Transformer ya montado. Si vamos hacia abajo en el algarabío de cables y locura, tenemos una Super Famicom con un famoso copión, que era un sistema para grabar juegos en disquete, y una Sega Saturn japonesa con un sistema para jugar por tarjeta SD y así no gastar tus juegos originales. Vamos a dejarlo así, ¿eh?
Jack Sparrow, es tu amigo. Bueno, nos vamos despidiendo de este hermoso y épico video que hicimos con el amigo Rubén. Muchísimas gracias por aceptarme. Y bueno, esto fue un placer tanto como estar acá en tu casa, por abrirme las puertas. La colección es impresionante, me encantó. Gracias. Y bueno, para variar, miren lo que me acaba de regalar el amigo Rubén. Polvo de estantería incluido, si no pierde valor. No, si no, no vale. Hombre. Si no, no vale. Así que nada, gente, si les gustó este video, no olvides de suscribirte, de dejar un poderoso like, compartir este video con tus amigos coleccionistas. Y dicho todo esto, nos seguimos viendo en otro video de Gianni el Cabrito. Chao.